les bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión en cuanto a la exposición de la palabra que el Señor nos tiene en este día. Le he titulado Recibimos herencia cuando vivimos en la gracia que transforma. La semana pasada vimos que el trono de Dios es un trono de gracia, así como emana luz de su trono. De igual manera, el trono de Dios también emana gracia. Recordemos que gracia es todo aquello que recibimos de Dios, absolutamente todo. No hay nada que nosotros recibamos de parte de Dios si no es por gracia. Las cosas pequeñas, las cosas grandes, todo, absolutamente todo, la vida, el respirar, todo proviene de la gracia de Dios. Nos movemos por su gracia, gracias a su gracia, y nos movemos bajo su gracia. Ahora, para que la gracia de Dios fluya con libertad desde su trono, es importante entender que su justicia debe haber sido satisfecha primeramente. Voy a volverlo a repetir. Para que la gracia de Dios, que es todo el beneficio que tenemos de parte de Él, todo lo bueno, toda la herencia, todo lo que Dios tiene para nosotros, para que esa gracia de Dios la recibamos, es decir, para que la gracia de Dios fluya desde su trono con plena libertad, sin obstáculos, es importante entender que su justicia debe haber sido satisfecha primeramente. No puede haber gracia si primeramente no hay justicia. Entonces, nosotros, para recibir la gracia de Dios, debemos satisfacer su justicia. Vuelvo a repetir, nosotros, para recibir la gracia de Dios, debemos satisfacer su justicia. Es claro que nosotros, por nosotros mismos, es decir, por nuestras propias obras, no podemos satisfacer la justicia perfecta de Dios. Y esa es la razón por la cual Jesucristo paga por nuestros pecados. Es la razón por la cual el Padre envía a Jesús como Cordero que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, derramando su sangre por nosotros. De esa manera se satisface la justicia de Dios en nosotros. Es así que la obra de Jesucristo en la cruz, al morir y derramar su sangre por nosotros, hace posible que Dios aplique su justicia en nosotros, en Jesucristo. Porque nosotros al pecar merecemos la muerte. Jesús viene y paga esa deuda y satisface la justicia la justicia en nosotros por medio de Jesucristo, poniéndonos entonces en una posición favorable para poder recibir la gracia de Dios que viene de su trono. Es esa la forma, es por esa razón que le debemos todo esto a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Redentor, y tal y como dice la palabra, el dador de toda gracia y verdad. Porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, más la ley vino por Moisés, como anteponiendo y contrastando estas dos cosas. Así que una vez que la justicia de Dios es satisfecha en Jesucristo, podemos entonces nosotros recibir de la gracia que proviene del trono de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hay muchas consecuencias alrededor de este asunto. Permítame explicar dos consecuencias. Primeramente, que debemos entrar en un pacto para que Jesucristo sea nuestro Salvador.
para que entonces la justicia de Dios en nosotros se aplique por medio de Jesucristo. Es aquí donde entra a operar entonces la gracia que se le llama una gracia salvadora. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos. Esa es la gracia salvadora. Cuando hemos entrado en un pacto con Dios a través de Jesucristo, recibiendo a Jesús como nuestro Salvador, perdiendo perdón por nuestros pecados y entrando en una nueva relación por medio de Jesucristo para con Dios. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta gracia es la gracia que salva y nos posiciona legalmente como herederos de Dios. Así que legalmente, en el mundo espiritual y en el pleno sentido de la palabra, somos herederos de Dios al haber entrado en el nuevo pacto. Sin embargo, una cosa es ser herederos y otra cosa legalmente, y otra cosa es disfrutar de la herencia. Hay una parte en la Biblia que dice que el niño es heredero, pero por cuanto es niño no puede disfrutar de la herencia hasta que sea adulto. Y aquí va el punto número 2. El punto número 1, que es el que le acabo de hablar, es la que nos hace herederos, pero nosotros en una posición de niños. Somos legalmente herederos, sí, pero como niños. Ahora tenemos que crecer para entonces recibir la herencia, y recibiendo toda la herencia hasta pues completar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí viene el segundo punto, que cada vez que pecamos, necesitamos seguir resolviendo la exigencia de Dios en su justicia. ¿De qué forma? Arrepintiéndonos. Cada vez que pecamos, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, debemos de confesar el pecado y debemos de pedir perdón. Es así que hacemos posible que la sangre de Cristo, que derramó hace 2000 años en la cruz, sea efectiva para el pecado que estamos cometiendo hoy y nos limpie, volviéndonos a ser receptores de la gracia. Pero ya no es esta una gracia que salva, ya esta es una gracia que le llamamos una gracia que santifica o una gracia que transforma. Hay diferentes, en este sentido, diferentes clasificaciones de la gracia. En algún otro momento estuvimos exponiendo los diferentes tipos de gracia, pero básicamente hay dos. Básicamente, si no queremos aprender mucho esto, pues recordemos que hay dos. Uno, la gracia que salva, las cuales nos hace legalmente herederos de Dios, de todo lo que Dios tiene, de todas sus riquezas, de todo su reino, de todo lo que a Dios le pertenece. Y la segunda es la que nos hace que disfrutemos de esa herencia. A través de la gracia que santifica, a través de la gracia que transforma, es posible que nosotros podremos disfrutar de esa herencia. Voy a explicarlo. Esto quiere decir que si queremos obtener algo de Dios, además de la salvación, que la obtuvimos con la gracia que salva, debemos de siempre hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy caminando en la justicia de Dios? ¿Hay algún pecado que tenga que confesar? Si tengo un pecado, si he cometido un pecado, no estoy caminando en la justicia de Dios. Tengo que retornar a la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Al morir en la cruz, voy a pedir perdón por el pecado que cometí. Pero ¿qué pasa cuando el pecado que he cometido no soy consciente de ese pecado? El ser humano, nosotros somos increíbles. Hace 5 minutos pudimos haber mentido y cuando alguien nos dice que tú mentiste, decimos, no, yo no he mentido, porque
por la inconsciencia del pecado. Es fácil que otro nos vea a nosotros los errores, es fácil que otro nos vea nuestros defectos, es fácil que otros vean nuestras faltas, pero que nosotros veamos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros errores y defectos, no es tan fácil. Requiere un trabajo previamente planificado, por así decirlo, requiere plenamente con toda la intención, pues, requiere un trabajo en el cual nosotros estemos conscientes de que tenemos que poner un empeño y poner nuestra mente y nuestro corazón, detectando que nosotros realmente estamos pecando o no. Y aún así, no resulta ser lo fácil que uno supone. Sí, es fácil, podrías decir tú. No, pero a la hora de hacerlo, tú dices, lo hice, y yo creo que lo hice bien, pero si otro estuvo a la par tuya, te dice, no, te faltó esto, no dijiste esto, no dijiste lo otro. Y ese es el punto, amado hermano. Y que cuando uno comete pecado, sin uno ser lo suficiente humilde para reconocer el error. Bueno, porque yo no tengo culpa, dice alguien, porque yo no pude reconocer el error porque no me di cuenta. Bueno, eso es orgullo. La razón por la cual nosotros, los seres humanos, no reconocemos nuestros pecados, no importa la excusa que haya por detrás, es por nuestro orgullo. Hay un orgullo ahí latente en nuestra vida. Recordemos que el orgullo es la mamá o el papá de todas las demás pecados o todas las iniquidades que pueden haber. Así que si queremos obtener algo de Dios, ya no estoy hablando de salvación, porque esa es la gracia que salva, ya el Señor nos salvó, pero estamos diciendo que para obtener la herencia, para ser acreedores de esa herencia, para usar esa herencia, debemos de estar caminando en la gracia transformadora. Y eso es precisamente lo que dice el título de este mensaje. Recibimos herencia cuando vivimos en la gracia que transforma, que también se le llama la gracia que santifica, también se le llama la gracia que formativa, la gracia que nos forma. Así que, ¿cómo podemos saber de alguna manera si estamos caminando en esta gracia? Haciéndonos la pregunta, ¿estoy caminando en su justicia? ¿Estoy siendo justo al 100%? Bueno, tú dices no. Bueno, si dices que no, tienes que saber en dónde no eres justo, dónde está tu pecado. Ah, no sé dónde está mi pecado, entonces ¿por qué dices que no? Tienes que saber. No, es que todo el mundo peca, aunque yo no sé. Bueno, está bien, eso es cierto. Pero el punto no se trata en saber que eres pecador, sino el punto va más allá. El punto se trata en saber en qué pecaste, qué pecado cometiste, amado hermano. Y esa es la puerta abierta. Ese es el derecho legal que le das al enemigo para que el enemigo haga obra en tu vida y te robe todo lo que Dios te haya podido venir dando anteriormente. Y no solamente te robe la prosperidad, sino que te robe la paz, te robe la tranquilidad, te robe la confianza, te robe todo y te deje sin nada. Pero no solamente debemos de preguntarnos, ¿hay algún pecado que tengo para confesar? Sino que, esto hay que meditarlo seriamente, ¿qué pecado he cometido? Tengo que estar consciente todo el día. ¿De verdad, pastor? Pero eso me parece esclavitud, pastor. No, no es esclavitud, eso se llama trabajo en el Señor. Sí, todos tenemos un trabajo que realizar en el Señor, todos, por parejo, sin excepción. Todos tenemos que estar trabajando constantemente para saber lo que estamos pensando, para saber lo que estamos diciendo, para saber lo que hacemos. Y si alguna de estas cosas no está correcto, va en contra de lo que Dios nos dice. Ahora, no solamente es confesar también ese pecado, sino que debemos de tener cuidado
de no estar cayendo en él con frecuencia, para poder mantenernos en su gracia. Porque el título de este mensaje es Recibimos herencia cuando vivimos, escuche bien, vivimos en la gracia que transforma. Y vivir en la gracia que transforma no es estar pecando, empatando, por así decir, y empatando, confesándolo y pidiendo perdón. Vuelvo a caer en pecado y vuelvo a empatar, vuelvo a caer en pecado y vuelvo a empatar. No es eso. Se puede convertir en una práctica del pecado esto. No, eso no es vivir en la gracia que transforma. Vivimos en la gracia que transforma. Cuando dejamos de estar cayendo en el pecado que nos saca de esa gracia. Bueno, cuando cerramos las puertas, es parte, pero más bien es cuando no permitimos que nosotros volvamos a abrir las puertas. Permanecemos en la gracia cuando no nos damos el permiso de volver a abrir las puertas y las mantenemos cerradas. Eso es vivir en la gracia que transforma, en su gracia que nos santifica. Vamos recibiendo entonces la herencia conforme nos mantenemos en esta gracia. No en la gracia que salva, en la gracia que transforma y santifica. La gracia que transforma es la que transforma nuestro carácter. Por eso se le llama así, gracia que transforma. Porque nosotros entonces, al cerrar puertas y no volverlas a abrir, estamos trabajando en nuestro carácter. Al dejar de pecar y no volver a caer, pastor, pero yo no estoy hablando, tú me puedes preguntar, pero por algún momento voy a caer. Bueno, está bien, en algún momento vas a caer porque eres un ser humano, pero no cada semana, no cada 2 días, no. Inclusive podrías caer una vez al mes, podrías caer una vez a los 3 meses, cada vez menos, una vez a los 6 meses, tal vez una vez al año, en un pecado en particular. Y por último, pasará mucho tiempo y no volverás a caer en ese mismo pecado, porque la gracia de Dios te ha transformado. Tú has estado trabajando en esa gracia y has estado viviendo bajo esa gracia. Y al ser así, esto te permite entonces recibir y ir disfrutando poco a poco la herencia. Vuelvo a repetir, la gracia que transforma es la gracia que transforma el carácter y nos hace aptos para administrar la herencia. Es cuando entonces el Señor dice, ya estás adulto. Y como estás adulto porque has crecido en la gracia transformadora, en la gracia que santifica, entonces yo comienzo a darte de mi herencia para ti. Te pertenece todo, pero no lo tienes todo. Vas a tenerlo poco a poco conforme te vas desarrollando y vas perfeccionándote en esta gracia. También se le llama, como les he dicho, la gracia formativa. Es cuando permanecemos entonces viviendo en esta gracia formativa que empezamos a recibir la herencia poco a poco, gradualmente, conforme nuestra obediencia y fidelidad. Ahora, ¿por qué si soy cristiano desde hace algunos ya años, por qué todavía vivo con tanta escasez? Es una pregunta que se hacen muchos actualmente. Siempre es una pregunta muy lógica. Si soy heredero de las riquezas en Cristo, las cuales no solamente son espirituales, sino que son materiales, si soy heredero de todo lo que Dios tiene, ¿por qué entonces no se nota eso? ¿Por qué estoy viviendo con tanta escasez? ¿Adivina qué? Bueno, la palabra no es la mejor, no es la palabra adivinar. Bueno, piensa que, mejor dicho. Bueno, eres niño todavía. Esa es la razón. La razón por la cual no has disfrutado la herencia y vives en escasez es porque todavía vives en la niñez espiritual y no en la adultez. Ahora, voy a dar la razón más claramente. ¿Por qué, si soy cristiano desde hace ya años, por qué vivo con tanta escasez? Porque no se está viviendo en la gracia que transforma. Esa es la razón. No estás viviendo en la gracia que transforma.
sueles pecar con mucha frecuencia, tal vez seas consciente y digas, sí, tienes toda la razón, pastor, pero tal vez no seas consciente y tú digas, yo no peco, yo, como alguien me dijo alguna vez, es que yo no peco. ¿Cómo que no peca? Si todos pecamos todos los días. Sí, siempre hay algo que debimos haber hecho que no hicimos. Y cuando entonces se suele pecar con mucha frecuencia, y aunque haya arrepentimiento de los pecados que conoce, y puedo todavía seguir cayendo otra vez después de arrepentirme en ese pecado. Esto puede ser un ciclo de tocar la gracia que santifica, la toco cuando pido perdón, pero no tengo tiempo de desarrollarla porque vuelvo a pecar después. Es decir, no vivo en la gracia que transforma, no vivo en la gracia que santifica. Visito la gracia, la visito, pero no vivo allí. No, la herencia es para aquellos, no aquellos que visitan la gracia que transforma, sino aquellos que viven en esa gracia, habitan y moran en esa gracia. Para vivir en la gracia que transforma, debo colaborar con la gracia para irme santificando. Cada vez pecando menos y obedeciendo más a Dios. Cada vez pecando menos y obedeciendo más a Dios. Tengo que estar trabajando en ese perfeccionamiento. Tengo que perfeccionarme en la vida espiritual. Perfeccionarme en la gracia que santifica, en esta gracia que transforma, en la gracia formativa. Tenemos que irme perfeccionando cada vez, cada día. Tengo que estar detectando algo que me tiene que hacer mejor. Porque no eres perfecto, amado hermano. Tenemos todo el tiempo para crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Pero aún estando vivo en este cuerpo, en esta tierra, llegaremos a esa estatura. Ya seremos cuando nuestra vida pase y trascienda este plano físico y vayamos con el Padre, que el Padre nos va a transformar y seremos transformados todos a su momento. Así que para vivir en esta gracia que transforma, debo colaborar con esta gracia para irme santificando, cada vez pecando menos y obedeciendo más a Dios. Si eso no se da, viviremos bajo la escasez gran parte de nuestra vida, sin probar la herencia que Dios nos ha dado. ¿Acaso es imposible para Dios darte algo que tú necesitas? ¿Será imposible para Dios darte un carro? ¿Será imposible para Dios darte una casa? ¿Será imposible para Dios darte un negocio? No, no es imposible. Es muy fácil para el Dios que todo lo puede, para el Dios todopoderoso. Pero no funciona de la manera que nosotros quisiéramos. Funciona de la manera que les estoy exponiendo con este mensaje. ¿Qué es lo que hace que no vivamos entonces en la gracia que transforma? Obviamente, hermanos, lo que hace que no vivamos en la gracia que santifica y transforma es nuestra desobediencia, la cual viene por estar pecando. Pero en el fondo de todo sabemos que está el orgullo. Porque es la raíz de todo, la desobediencia, la raíz de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace que no vivamos en la gracia que transforma? Pues el orgullo, principalmente. Es decir, nuestro yo, amado hermano, nuestro yo es el culpable. Si tenemos que encontrar un culpable, va a ser nuestro yo, nuestra humanidad, nuestra herencia de Adán y Eva. Esa que está torcida, que está con la iniquidad, que viene torcida desde que nacemos. Y esa iniquidad y ese yo tiene que menguar. Esto significa que en nuestra vida, pues cuando hay escasez, mucha escasez, cierto nivel de escasez, significa que aún en nuestra vida hay mucha iniquidad de orgullo
que debe ser tratada. Recordemos que el orgullo no solo es una autosuficiencia que niega a tener una necesidad espiritual, sino que también es el querer hacer lo que nos parece a nuestra manera. Eso es orgullo, el querer hacer lo que nos parece a nuestra manera. Y todos tenemos algo de eso. Nadie podrá decir, es que yo solo hago lo que Dios dice. Eso lo dijo Jesús. Yo hago solo lo que yo veo hacer al Padre. Y yo no hablo por mi propia cuenta, sino solo hablo lo que Dios me dice. Eso lo dijo Jesús. Pero difícilmente otro ser humano lo podrá decir y cumplir cabalmente. Pero ese es nuestro llamado, ese es nuestro trabajo hoy, ese es nuestro ministerio. Si estabas buscando un ministerio, pues este es tu ministerio. Trabajar para menguar ese yo, para que ese orgullo baje. Lo eliminas el orgullo bajándolo. No lo eliminas, por así decirlo, como matándolo. Aunque la palabra dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, recordemos que no es una muerte instantánea la cruz. Recordemos que la cruz es una muerte lenta. Y tendrás que estar crucificado todo el tiempo. Te bajarán de la cruz cuando estés muerto, pero no será en esta tierra que te bajarán de la cruz. Tendrás que estar crucificado, pegado a la cruz todo el tiempo, siempre, porque tu humanidad está aquí todavía. Cuando tú pases a otro plano, del plano físico al plano espiritual, tú pues dejes de vivir en esta tierra, pues entonces el Señor mismo te bajará de la cruz para entrar en una nueva etapa de tu vida, en tu vida. Así que este orgullo también es una falta de dependencia de Dios, porque el hacer lo que nos parece, el hacer las cosas a nuestra manera, ¿qué, pastor? ¿Cómo qué? Todo, hermano, todo. Todo lo que hacemos en el día, cuántas cosas hacemos en el día a nuestra manera. Es que para todo hay que pedir permiso. No se llama permiso, realmente se llama guianza del Espíritu. Debemos siempre estar conscientes también de tantas cosas, debemos estar conscientes en el mundo espiritual. Claro, desde que nacemos estamos conscientes del mundo natural y eso pues nos le enseña la vida en este planeta Tierra, pero la vida espiritual nos tiene que enseñar a estar conscientes del mundo espiritual nosotros. ¿En qué sentido? De estar siendo guiados siempre por el Espíritu Santo, siempre, a cada momento, todo el día y todos los días. Así que el orgullo es hacer de nosotros mismos nuestro propio Dios, porque a quien obedecemos es a nosotros, no a Dios. Cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos y no consultamos a Dios, cuando nosotros hacemos lo que nos parece y no somos guiados por el Espíritu Santo, no tomamos en cuenta. Siempre tenemos esa independencia de Dios y dependemos de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, de lo que nosotros creemos, de lo que a nosotros nos parece, incluso de lo que otras personas nos dicen. Es una independencia de Dios, eso es orgullo. Cada vez que nos apartamos de lo que Dios nos dice y lo hacemos a nuestra manera, eso es orgullo. Cada vez que tomamos nuestras propias decisiones, eso es orgullo. Si vas a estudiar algo, pregúntale a Dios qué es lo que Dios te dice y estudia lo que Dios te dice. Déjate guiar por el Señor. Si el Señor te dice, te lo dejo a tu decisión. Si el Señor te da ese permiso, si Él te da el permiso, decídelo tú. Pues entonces tienes el permiso para decidirlo tú. Pero si Él no te da el permiso de que lo decidas tú, si Él te dice, estudia esto, pues entonces tú vas a estudiar lo que Dios dice. Tú te vas a dedicar a lo que Dios dice. Tú vas a hacer lo que Dios dice. No vas a salir mañana a donde tú quieras. Vas a salir a donde Dios te dice, cuando Él te dice y de la forma que Él te dice. Cada vez que tomamos nuestras propias decisiones, eso es orgullo. Todas
todas y cada una de nuestras decisiones deben provenir ante todo de lo que Dios quiere y desea. Él es nuestro Señor. Entonces, ¿por qué razón, siendo tanto tiempo cristiano, aún la persona vive en escasez? Es porque todavía Jesús no es el Señor de su vida. Todavía falta mucho señorío. Aceptarlo a Jesús como Señor con la boca está bien, pero tiene que ser con el corazón y con hechos. Y eso va en función de que entonces ya tú dejes de ser tu propio Dios y tomes a Dios como Dios, obedeciéndolo solamente a Él, y es cuando el orgullo entonces va a menguar y va a decrecer de una forma pues tremenda en tu vida, y es cuando el Señor comienza, es allí cuando el Señor va a comenzar a darte la herencia poco a poco. No tienes que ser perfecto para que Dios te dé algo de la herencia, no. Conforme tú vas demostrando que ese yo va siendo menguado, ese orgullo va cediendo, conforme tú vas haciendo solamente lo que Dios dice, conforme tú vas obedeciendo lo que Dios dice, con las predicaciones del pastor. ¿Cómo es que Dios no me habla? Bueno, Dios te está hablando ahorita, amado hermano, con esta predicación. Si estás en Iglesia Mac y eres miembro de esa iglesia o estás visitando, pues ya te estoy hablando. No yo, sino el Señor. Ya el Señor te está diciendo lo que tienes que hacer. Pero ¿qué pasa? Que entonces cada predicación, cada mensaje de los domingos entra por un oído y sale por otro y no hay obediencia. Muy bonito el mensaje. Puedes dar el comentario, puedes decir qué bonito que fuiste edificado, pero en todas las semanas no obedeces lo que se predicó, no lo vuelves realidad en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Y con eso no estás apropiándote de la herencia que Dios tiene para ti, porque esa falta de trabajar, esa falta de hacer, de activar lo que Dios te está diciendo a través de estos mensajes, es una desobediencia y es producto de orgullo que está ahí latente en tu vida. Vuélvete hacedor de la palabra, no solamente oidor, porque el oidor es orgulloso, pero el hacedor ha vencido, ha aprendido a estar venciendo su orgullo y su yo. Vuelvo a repetir, todos y cada una de nuestras decisiones deben provenir ante todo de lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué puedo hacer para acelerar el proceso de vivir en la gracia que transforma? Claro, porque no queremos pasar 10 años y apenas recibimos un poquito de la herencia, no, queremos recibir mucha herencia, mucha bendición, prosperidad, muchas de las cosas que necesitamos hoy. ¿Qué puedo hacer entonces para acelerar ese proceso? En otras palabras, para acelerar el vivir en la gracia que transforma. Bueno, te lo digo, trabajar muy seriamente cada día contra el orgullo. Ya te he dicho cómo funciona el orgullo. Trabaja todos los días sin falta. Tienes que tenerlo en tu mente y en tu corazón, ser consciente de esto, detectando cuándo se manifiesta ese orgullo para castigarlo. Sí, debes de castigar el orgullo. ¿Cómo se castiga el orgullo, pastor? Eso parece que nunca lo he escuchado yo en la Biblia, ¿no? Pues sí, pues sí está en la Biblia y te lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 26 al 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 al 27 dice así. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Oiga bien, cuando yo digo entonces que cuando tú detectes el orgullo debes de castigarlo, debes de castigar tu cuerpo, debes de golpear tu cuerpo, debes decirle, ¿qué pasa? Ya no más, no se permite eso. Debes de castigarlo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, lo pongo como esclavo, que no haga lo que quiera mi cuerpo, mi yo, mi ser, mi humanidad, que mi mente propia, que no haga lo que le dé la gana. Lo pongo por servidumbre, que obedezca nada más,
que sea como un esclavo, lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces te doy entonces la respuesta. ¿Cómo acelerar este proceso? El proceso de vivir en la gracia que transforma, por lo cual aceleraría también el proceso de estar recibiendo hoy y cada día la herencia que Dios tiene para ti como su hijo. Te he dado un gran secreto en este día, así que aprovéchalo y ponlo en práctica. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, porque nos enseñas con todo lo que has dicho en este momento y has hablado a nuestros corazones y a nuestras mentes. Nosotros tomamos un compromiso. Te invito a ti, amado hermano, a que tomes un compromiso y que se lo digas al Señor. Tomamos un compromiso de trabajar todos los días en lo que el pastor ha estado predicando en este mensaje. Así que lo escucharé, este mensaje, no solo en este momento, sino que lo escucharé una segunda vez y inclusive una tercera vez. Tomaré nota y me dedicaré a este ministerio, al de trabajar para menguar ese yo, al de trabajar para vivir en la gracia que transforma y que nos hace aptos para entonces estar recibiendo la herencia que tenemos al ser tus hijos. Todo esto sea para tu gloria, para tu honra, todo esto sea para pues bendecirte a ti, Señor, y también obviamente para nosotros también ser bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.